Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana vamos a ampliar el comentario número 79 en nuestro blog en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía. Comenzamos citando el capítulo 16, versículo 16 del capítulo 51 de Isaías. Y yo he puesto mis palabras, dice Akadosh Baruj Hu, y yo he puesto mis palabras en tu boca y con la sombra de mi mano te he cubierto para plantar los cielos y fundar la tierra y para decir a Sión, tú eres mi pueblo. Esto es una declaración rotunda, resonante y espectacular. Porque Akadosh Baruj Hu nos está diciendo que la razón de la creación de cielo y tierra es su pueblo. O sea, no entendamos esto como un regalo exclusivo. Sí lo es de alguna manera, pero la idea es que entendamos el contexto. Cuando estamos diciendo esto nos estamos refiriendo a que Dios quiere que Israel sea luz para las naciones. Dios quiere que Israel nos da la Torah a Israel para que nosotros hagamos prevalecer el bien en el mundo. Yo he puesto mis palabras en tu boca, la Torah, y con la sombra de mi mano te he cubierto. El amor de Dios. Ese amor, ese Shema Israel, que es el beso entre Israel y Dios. Para plantar los cielos y fundar la tierra, para darle sentido a la creación material. Un sentido ético, un sentido de bien en cada aspecto y dimensión de la vida, del mundo, de la conciencia. Y para decir a Sión, tú eres mi pueblo. Está claro, aquí está lo dice el profeta. Es un honor, un privilegio que, como hemos dicho, implica obligaciones. Entonces sí, es un gran honor que Akadosh Baruj Hu digo, yo he puesto mis palabras en tu boca, imagínense, nosotros. Pero tenemos que responder. Y responder en el sentido de responsabilidad. La habilidad de responder. Este legado para plantar los cielos y fundar la tierra y para decir a Sión, tú eres mi pueblo, imagínense. Como dice el rey David, dichoso el pueblo cuyo destino es este, dichoso el pueblo cuyo Dios es el eterno. ¿Se acuerdan de la introducción del Ashre? Te exaltaré, mi Dios el Rey, y bendeciré tu nombre para siempre. Bien, sigamos. ¿Qué decimos acá con relación a este maravilloso, espectacular versículo 16 del capítulo 51 del libro de Isaías? Dios afirma su amor por Israel, declarando otra vez la Torá como principio fundamental integrador de la identidad judía. Las palabras de Dios, la Torá, están para ser expresión de Israel en todas las dimensiones de la vida. Y son la mano protectora en la que sostiene su creación. Se sostiene su creación, la creación de Dios. Hemos dicho en la tradición oral judía, Hassal dice que, también en el Talmud, la Torah es la carta de navegación, es el plan de la creación. El plano de la creación. Es la identidad de Israel. Por lo tanto, la creación de Dios se ejecuta, se manifiesta a través de Israel. Estamos hablando de la Torah, estamos hablando del judaísmo. ¿Okay? Esto no tiene discusión. Entonces decimos, las palabras de Dios, la Torah, están para ser expresión de Israel en todas las dimensiones de la vida, con la mano protectora que se extiende, que sostiene su creación. Así entendemos la Torah como el plan de Dios para su creación, tanto material como espiritual. Ser llamado su pueblo por Dios es otra reiteración del mismo principio. Las palabras de Dios son el fundamento y propósito de su creación. La palabra de Dios es la voluntad de Dios.
el propósito de la creación de Dios. Y estas son puestas en la boca de Israel como expresiones de ser judíos. O sea, ser judío es la identidad, el propósito de vida que uno tiene en la vida para ejecutar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la Torah, y la voluntad de Dios resumida, muy resumida, es hacer prevalecer el bien en el mundo material. Es muy importante. Eso es el ser luz de las naciones, eso es ser sacerdotes para las naciones. Una nación de sacerdotes. Luz para las naciones. Entonces tenemos que hacer prevalecer el bien en cada aspecto y dimensión de la vida, en lo que pensamos, discernimos, sentimos, decimos y hacemos. No solamente para ser expresadas estas palabras verbalmente, comunicar la Torah, sino también en todas nuestras acciones con el propósito de plantar los cielos y fundar la tierra. Casi nada. Decimos nosotros, seguimos hablando, seguimos en el blog diciendo, seamos conscientes que aquí Dios se refiere a Israel como Sión. Obvio. Ya que este es el conocimiento de nuestra conexión permanente con Dios. Interesante que Hakadosh Baruj Hu fácilmente ha podido decir en este versículo, vamos para arriba para verlo otra vez, para decir a Sión, tú eres mi pueblo. Hablando de Sión, ¿por qué Sión? Ha podido para decir Israel, tú eres mi pueblo. Está llamando a Israel Sión acá. Esto es importantísimo. Porque tenemos que entender lo que representan estos términos, situaciones, ciudades, lugares, etcétera, en la Torah. Entonces, cuando estamos hablando de Sión, de una connotación específica, como cuando decimos Jerusalén, cuando decimos Israel, cuando decimos Jacob, de una connotación específica, que tiene un significado específico. Para decir a Sión, tú eres mi pueblo. Estamos hablando de Sión, como hemos dicho antes. ¿Qué es Sión? Sión normalmente se relaciona en el contexto del Tanaj, de la Biblia hebrea, profetas, etc., a un lugar. El lugar donde está el templo de Jerusalén, ese es Sión. Que también se refieren a Jerusalén, Sión, Jerusalén, como sinónimos. Entonces vemos Jerusalén, Israel, Sión, sinónimos, templo. Pero estamos hablando de algo específico, Sión es donde está el templo de Jerusalén. ¿Qué es el templo? Normalmente en la casa de Dios, como le llamó Jacob vino, Betel. Y realmente estoy en la casa de Dios. Estamos hablando de la conexión, o sea, nuestro conocimiento, el conocimiento de nuestra conexión permanente con Dios. Ese es el templo, ahí es donde oficiamos las ofrendas, ahí es donde Dios aparece a nosotros, ahí es donde nos reunimos, todos juntos, unidos con Dios. Entonces, en este contexto de la profecía, el profeta se está refiriendo a Israel como Sión, como su pueblo. Porque es el pueblo de Israel a través del cual Dios se comunica con el mundo material. Se conecta, ¿verdad? Se conecta con el mundo material. Ok. Bien, regresemos a donde estábamos antes. Valga la pausa para expresarlo. Seamos conscientes que aquí Dios se refiere a Israel como Sión, ya que este es el conocimiento de nuestra conexión permanente con Dios. Este versículo es otro de muchos en la Biblia hebrea que nos hacen conscientes de que la identidad judía habita en Sión como nuestro nexo eterno con el Creador. Ese recordatorio para Israel es el preámbulo de la petición de Dios para que retornemos a Él. O sea, este versículo tiene que ver con la redención final, claramente. O
sea, tenemos que regresar tenemos que ser Sión para regresar a Dios. O sea, tenemos que ser el nexo con Dios para hacer manifestar su redención final. ¿Ok? Bien. Nuevamente el profeta hace alusión a nosotros. Se va a referir ahora a nosotros. Puede ser Akadosh Baruj Hu, puede ser el profeta. Despierta, despierta. Probablemente el profeta porque ya ha usado los mismos términos anteriormente. Despierta, despierta. Levántate, oh Jerusalén. Despierta, uno está dormido que se levanta. Que bebiste de la mano del Eterno la copa de su ira. La copa de la ira de Dios. ¿Dios toma acaso? ¿Y la ira es un líquido o qué? Hemos dicho que ira. ¿Cuál es la otra? Ira de Dios. Enojo. Celos de Dios. Es nuestra separación de Él. Dios no se enoja porque no es una persona. Cuidado. Dice, bueno, pero está hablando de la ira de Dios. Nuestra separación de Él. Él no se separa de nosotros. Nosotros nos separamos de Él. Esa es la ira de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 90 que leemos en Shabbat? Atribuido a Moshe Rabenu, hombre de Dios. Dice, porque en tu ira somos destruidos y en tu enojo somos consumidos. Tú has puesto nuestras iniquidades enfrente de ti. Pero pongan atención, con tu ira somos destruidos y con tu enojo somos destruidos. Con nuestra separación de Dios nos destruimos y en la distancia que establecemos con Dios, que creamos entre Dios y nosotros, nos consumimos. Entonces, tu ira es proporcional a nuestro temor de ti. Continúa el Salmo 90, si se acuerdan. Dice, tu ira es directamente proporcional a nuestra reverencia de ti, a nuestro amor a ti. Es obvio, ¿no? Por eso estoy diciendo que ira, estamos hablando de una distancia. Fíjense que habla de proporciones. No está hablando de sentimientos. O sea, la distancia que hay entre Dios y nosotros es directamente proporcional al amor que le tenemos. Entre más amor le tenemos, más cercanos estamos a Él. Entre menos, más lejos. Esa es la ira. Tu ira es directamente proporcional a nuestra reverencia de ti, a nuestro aceptarte, a nuestro quererte, a nuestro amarte. Enséñanos pues a contar nuestros días para que podamos contraer un corazón sabio. Tú has puesto todas nuestras iniquidades enfrente de ti, enfrente de la luz de tu rostro. Hasta que el amor de Dios nos mira, nos dice, ¿ustedes qué están haciendo? Es uno de los salmos más importantes que hay. Salmo 90, léanlo y reléanlo. Espero que tengan una buena traducción. Dice, nuestros años pasan como un sonido fugaz. Todos se pierden ante el afán y la futilidad. Si nuestros años son 70 y con mucho vigor 80, todos se pasan rápidamente yéndose en vuelo. Nuestros años son solo afán y futilidad. ¿Qué es el afán y la futilidad? Fantasías e ilusiones de ego. Vanidad. Enséñanos pues a contraer un corazón sabio y aprenderemos a contar nuestros días. Contar nuestros días. ¿Qué es contar nuestros días? Nos recordamos de la parashá Hayei Sara, ¿no? Así que los años de Sara fueron 127 años, los años de Sara. Dice que Sara y
Abraham Avinu, Sara y Menú y Abraham Avinu, vivían cada día plenamente. Pues cada día de sus vidas contaba como 100 de nosotros, ¿no? O sea, hacían significante cada día, hacían contar cada día. O sea, no era que contaban los días, vamos a contar un día, 2 días, 3 días. He vivido 50.400 días de mi vida, no. Hacían que cada día tuviera un valor. O sea, los días no pasaban rápido como se nos pasan a nosotros. Con afán y futilidad, yéndose en vuelo. Nosotros hacemos que nuestra vida pase como un sonido fugaz. Bien, entonces, cuando estamos acá hablando de que despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Eterno, de la copa de su ira. Estamos hablando, hemos estado separados de Dios. Y eso es un trago amargo. Está separado. ¿Y por qué es amargo? Porque estamos en frustración, depresión, ira, soberbia, etc. Entonces, todos los sentimientos negativos que experimentamos cuando estamos separados de lo que es bueno, del bien. De lo que llamamos acá los modos y atributos de amor. Como lo opuesto a las fantasías e ilusiones de ego. Continuamos con el profeta. El cáliz, la copa de la agitación. La copa de la agitación. Estamos agitados por nuestras obsesiones, nuestras adicciones, a veces nuestra agitación. No podemos estar en paz. Y ser apurados para conseguir lo que queremos, de lo que dependemos, psicológica y físicamente. El cáliz, la copa de la agitación has bebido, la exprimiste, o sea, hemos tomado hasta la última gota. Esto es preámbulo de la era mesiánica. En otras palabras, una vez que hayamos pasado por todas las cosas negativas que hemos pasado a través de miles de años de historia, has bebido de esa copa de la amargura, esa copa de la agitación, finalmente vamos a decir ya no más. No hay quien la guíe a Jerusalén. Cuando estamos hablando de Jerusalén, no se refiere levántate, oh Jerusalén, Jerusalén es la conexión con Dios. ¿Ok? No hay quien la guíe a nuestra conexión con Dios. Entre todos los hijos que dio a luz, o sea, Jerusalén parió. ¿Qué parió? O sea, nuestra conciencia, lo más elevado de nuestra conciencia parió, pero sus hijos no ayudan. Entonces, ¿qué fue lo que parimos? Hemos dicho que los hijos se refieren a nuestras acciones. Y a hijos biológicos también. Pero también lo que producimos, lo que creamos. Pues dice, ni hay quien la torne, quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. O sea, todo lo que nuestra conciencia ha creado a través de la historia no nos ha servido para redimirnos. Al contrario, estamos más hundidos en la sociedad de consumo, en la sofisticación, en el glamour, en toda una serie de fantasías que nos alejan de nuestra verdadera identidad. Ponernos en función de un patrón de concepción y de realización y de trabajo, de actitud, a partir de culturas que promueven ciertos valores que son contrarios a nuestra identidad judía, que proclama el bien de los modos y atributos de amor como causa, efecto y propósito de la creación. Entonces simplemente tenemos que tener eso claro. No hay quien la guíe entre todos los hijos que dio a luz, ni hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. Otra palabra, ¿cómo nos puede guiar una adicción? Estamos adictos a algo. Al contrario, nos lleva a la tumba.
Te vamos a estar peor, básicamente. Entonces esos son los hijos que hemos creado, que han salido de Jerusalén. Por eso en algunos apartes, otros capítulos le llama la ramera, ¿no? Si estás prostituido acá, ¿no? Pero dice, ¿cómo que así que estás prostituido? Te está hablando de Jerusalén. Te vendiste, te fuiste con otros amantes. Y sin embargo el mismo Agabaro dice, pero yo no te he abandonado. ¿Dónde está la carta de divorcio? Yo a ti no te he divorciado. ¿Quién ha dicho? Tú fuiste la que te fuiste con otros amantes, tras tus ídolos. Entonces, tú nos estás diciendo, te vas con las fantasías y ilusiones de ego, tus apegos, tus adicciones, tus obsesiones. A ver si esos, las hijas de tus adicciones, los hijos de tus adicciones, esos son los que te van a salvar. Busca a ver si te ayudan. ¿Dónde están los amantes? También Isaías, ya lo hemos estudiado antes. Dice, ¿dónde están los amantes que te vinieron, con los que tú te fuiste? ¿Te están ahora apoyando? ¿Te ayudan? Si te fuiste con ellos, ¿te han redimido? ¿Te han hecho sentir bien? Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros en nuestra conciencia. O sea, la fantasía, las creencias, las ideologías, las creencias que tenemos, ¿no? Nosotros queremos esto, queremos tener esto, queremos ser de esta manera, queremos que nuestras vidas sean así, así, así. Queremos que la gente que esté a nuestro alrededor sean de esta y de esta y de esta y de otra manera. ¿Eso está bien? Vestir de cierta manera, hablar de cierta manera, o sea, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Vale la pena? Bien, vamos a ver qué decimos acá. Dios nos pide que sacudamos nuestra conciencia, removamos las fantasías e ilusiones en las que nos hemos atrapado y regresar al lugar elevado de nuestra conciencia permanente con Dios. Jerusalén. Apela a Kadosh Baruj Hu, a nuestro nexo común con Él, el cual es nuestro amor y su amor. Y el bien, básicamente. El Creador nos está diciendo que la copa de su ira es nada más y nada menos que nuestra separación y distancia de sus caminos y atributos. Hemos bebido hasta la última gota de nuestra separación de Él, la cual nos agita en el sufrimiento de vivir alejados de amor como nuestra verdadera esencia e identidad. Cuando uno está obsesionado con algo, cuando uno está adicto a algo, ahí no hay amor ni nada bueno. Está la obsesión. Ahora, no cree que el sentir el cuerpo bien y el sentir esta sensación de lo que sea que siente, ya sea la adicción sexual, la adicción a una droga, la adicción a vivir ciertas cosas, estar en ciertos lugares, con ciertas personas. Eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que nos separa de lo que es intrínsecamente bueno, el bien. Que no nos tira para abajo, no nos hace dependientes de algo, sino al contrario, nos nutre, nos revitaliza, nos expande, nos libera. Y es de lo que vivimos. El bien es nuestro sustento, es lo que nos hace plenos. Es un estado de conciencia el bien. O sea, no es algo acumulable a nivel material. Si bueno, voy a coger bien aquí, acá, dame aquello que es bueno. No. Está aquí, adentro. Y acá también. Entonces pongamos atención. Hemos vivido hasta la última gota de nuestra separación de Dios, la cual nos agita en el sufrimiento de vivir alejados de amor como nuestra verdadera esencia e identidad. Todo lo que hemos creado a partir de fantasías e ilusiones de ego no nos ha servido para traernos de vuelta a los modos y atributos de amor, que como hemos dicho, es el medio, son la cualidad, la esencia de los caminos y atributos de Dios. Rab Hesed Vehemet, abundante en amorosa bondad y verdad. Versículo 19. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién se mueve por ti? Desolación y destrucción, hambruna y espada. ¿Quién? Yo te conforto. O sea, ¿quién te va a rescatar de todo lo que no sirve? El bien. O sea,
lo que no nos sirve no nos va a rescatar, nos va a mantener en el hoyo. Desolación y destrucción, hambruna y espada. Vamos a analizar un poco. Bueno, acá lo decimos. Desolación y destrucción son la causa y el efecto de la carencia. No hay nada. Hambruna y la violencia, espada. O sea, hambruna y violencia. La carencia es hambruna. Cuando carecemos de algo, tenemos hambre. Tenemos hambre de algo. Y cuando está hablando de espada, estamos hablando de conflicto, violencia. Conflicto, específicamente. Psicológico y material. Dios nos pregunta otra vez qué puede salvarnos de las tendencias y rasgos que elegimos creer, crear y hacer. Nadie se moverá para salvarnos de estos, porque nos hacen convertirnos en ellos. Nos convertimos en los ídolos que hemos creado con nuestras manos, como dice la Torá. De allí que Dios nos recuerde que Él es el único que nos conforta con su amor, esperando que retornemos a lo bueno como causa y propósito de su creación. ¿Está claro? Está bastante claro. Sigamos. Versículo 20. Tus hijos han desmayado, han estado tendidos en las esquinas de todos los caminos, como buey salvaje en una red. Están llenos de la ira del Eterno, del reproche de tu Dios. Como buey salvaje en una red. Hemos dicho que el buey, el toro, la serpiente y el dragón representan el ego, hemos dicho. Imagínense un toro salvaje envuelto en una red. O sea, estamos hablando también de la fuerza motriz vital. Se limita, está atrapado. Tus hijos han desmayado, han estado tendidos en las esquinas de todos los caminos. O sea, estamos derrotados, básicamente. Las fantasías y ilusiones de ego nos derrotan, nos someten. Estamos viviendo toda una vida para pagar, pagar, pagar y pagar. No sé si ustedes han visto en Facebook, hay una imagen que estuvo viral por un tiempo, hace ya unos años, que decía algo así como que los únicos seres en la tierra que pagan por vivir son los humanos. Es una declaración bastante fuerte. Un perro no paga para que lo alimenten, ¿no? Un caballo, un pez, un oso. Pero nosotros sí tenemos que pagar. Esto puede entenderse de muchas maneras, como es natural. Ustedes pueden decir, bueno, que somos humanos, pensamos, discernimos, ¿no? Entonces, somos diferentes, por lo tanto, como tenemos discernimiento, tenemos que pagar, ¿no? No necesariamente. Estamos hechos con una conciencia para compartir y amarnos unos a otros. Eso está en la Torá. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Hashem. Dice el versículo. Levítico capítulo 19, versículo 18. ¿Qué pasa? Estamos acá para colaborarnos unos a otros. No para competir y destruirnos. Entonces la Torá está clara. Entonces todo este sistema que nos hemos montado de dependencia material, en el sistema monetario, etcétera, es el trueque, lo que sea, es contrario a nuestra esencia y verdadera identidad. O sea, cuando nacemos, somos bebés, recibimos protección y alimento. Esa es la idea. Entonces tenemos que generar producción lo suficientemente abundante para tener techo, comida y educación en el sentido de tener un conocimiento del bien, por el bien y para el bien. Esa es la idea. En eso se puede resumir lo que la Torá quiere que nosotros hagamos en el mundo material como humanidad. Y la responsabilidad de Israel para que sea así. Pero nos hemos asimilado al modelo de las naciones.
Ahora, recientemente tuvimos Pesaj y escribimos un artículo en uno de los periódicos de Israel que se llama Pesaj entre el círculo y la pirámide. O sea, la pirámide representa a las naciones, todo lo que implica una pirámide. Imagínense ustedes la metáfora de la pirámide. Gente encima de unos, encima de otros, superior, inferior, arriba, abajo, etcétera, etcétera. Y el círculo, ¿no? Cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabenu, dile a Paró que deje salir a mi pueblo para que me hagan un festival. Normalmente traduce la palabra Hag como festival. El significado, la raíz semántica de Hag es círculo, circular en circular o círculo. Para que hagan un círculo con su Dios. Un círculo, no es una pirámide. ¿Por qué? Porque todo Israel está junto, unido en un círculo y en medio está Dios. Interesante porque nosotros usamos una equipa para decir que Dios está encima de nosotros. Y también tiene otros significados. ¿Pero realmente está encima de nosotros o está enfrente a nosotros? O sea, cuando nosotros rezamos 3 veces al día, rezamos de pie en la midá, nosotros no rezamos así, rezamos así. Enfrente está Dios. No una persona. No tiene cuerpo ni forma. Está enfrente. ¿Qué quiere decir eso que está enfrente de Dios, de nosotros? El que está separado de nosotros. O está frente a frente con alguien. Está separado, está al otro lado, enfrente. Pero realmente está enfrente. Lo que tenemos enfrente, o sea, lo que nos rodea, de lo que somos, de lo que estamos hechos, de Dios. Eso es lo que tenemos enfrente. A eso es a lo que nos vamos a dirigir, por eso lo ponemos enfrente. Pero está dentro de nosotros. Pero como nos dirigimos a Él, no tenemos dentro de nosotros, sino frente a nosotros. Lifnei Hashem, ante Hashem. Ahora, ¿qué es? No sabemos, no hay una definición de Dios en el judaísmo, sabemos eso. No tiene cuerpo ni forma, no tiene barba, no camina por el agua, no tiene definición. Estamos hablando de lo bueno, esas definiciones que nos dan en el Tanaj, el rey David, por ejemplo. Entonces sabemos que estamos ante el bien. Estamos ante lo que somos, de lo que fuimos hechos. Imagínense. Entonces sí nos comunicamos. Tal como es simple, cuando estamos ante Dios, en vez de hablar de Dios, estamos bien. El bien. El que hace bien. Y va a tener mucho más sentido, piénsenlo. Bien, entonces vamos a decir, ¿qué decimos este versículo 20? Nuestras adicciones, apegos, obsesiones, creencias, acciones, palabras y pensamientos negativos hacen que desmaye lo bueno en nosotros. Eso mata. Que nos conduce a vivir, lo bueno en nosotros, que nos conduce a vivir en la libertad de los modos y atributos de amor. En amor somos libres. En el bien somos libres. Terminamos tendidos en las calles de las fantasías e ilusiones de ego, las fantasías e ilusiones materialistas, en las que queda atrapado el ego como un buey salvaje en una red. Una explicación bastante clara, ¿no? Terminamos tendidos en las calles de las fantasías e ilusiones materialistas en las que queda atrapado el ego como un buey en una red, un buey salvaje en una red. Estamos realmente atrapados. Nuestras tendencias negativas establecen la separación y distancia de los caminos del Creador y se convierten en su ira y reproche. La ira y el reproche de Dios. La distancia y separación de Él.
Versículos 21 y 22. Por lo tanto, oye ahora esto, tú la afligida, ebria, mas no de vino. Así dice Dios el Eterno y tu Dios, que aboga la causa de su pueblo. Dios está con nosotros. He aquí que he quitado de tu mano la copa de la agitación, el cáliz. La copa de mi ira no bebes nunca más. Dios ya nos ha proclamado su redención. La cuestión es que la agarremos y decimos, ¿sabes qué? Voy a empezar a dejar lo que no me sirve y empezar a agarrar lo que sirve, que es el bien, que es amor. Él ya lo dijo. Pero tenemos que dar paso a nosotros. Él no lo va a hacer por nosotros. Eso quítenselo de la cabeza. Dios nos hace conscientes de que nuestra ebriedad no es por la alegría y deleite del vino, sino producto del predicamento de la frustración, soberbia, codicia, envidia, indiferencia, depresión, enojo, adicciones, obsesiones, apegos, etc. Dios repite 2 veces aquí que Él no solo es nuestro creador, sino también Padre y Rey, que está siempre del lado del bien, en aras del bien. Tenemos que entender el judaísmo y el Dios de los judíos como un Dios ético. Es clave. No se mezcla con nada distinto a sus modos y atributos, a lo que es bueno, a lo que es inherentemente bueno. No se mezcla, no se asocia con el mal, ni la maldad. Él ya ha anunciado su redención final, lo cual quiere decir que nunca se ha separado y que depende de nosotros regresar a sus caminos y atributos como los cimientos de su redención. Yo lo pondré en mis manos, yo lo pondré en las manos de los que te afligen, que han dicho a tu alma, próstrate para que pasemos sobre ti. Y tú pusiste tu cuerpo como suelo, como calle para los que pasan. Estamos hablando de la historia de Israel, las persecuciones, las opresiones. Pero vamos a ver qué decimos nosotros de este versículo 23. El Creador nos dice que la aflicción y el sufrimiento pertenecen a quienes los causan. Esto es muy interesante. La gente que hace el mal es de ellos. Pertenece a ellos, sale de ellos. Tenemos que tener mucho cuidado con esa gente. La aflicción y el sufrimiento pertenecen a los que los causan. En otras palabras, cuando nos están haciendo algo malo a nosotros, realmente el mal se lo están haciendo ellos, porque de ellos es que sale este sufrimiento, esta aflicción, esta maldad. Entonces la maldad, como dice el rey David, la maldad mata al malvado. Así es como hay que entenderlo. Y a quienes viven por ellas y sufren por ellas, nos hacen prostrarnos ante ellas como sus esclavos, y así quedamos atrapados y pisoteados en el suelo, convertidos en el suelo mismo. Yo creo que está claro. Bien, terminamos diciendo en el comentario, con este principio de causa y efecto, Dios nos hace conscientes de que la decisión es solo nuestra. Bien, como si ustedes se han dado, antes de terminar, que hacer una especie de recapitulación de todos los comentarios, de todo el blog, de todo lo que hemos estado diciendo. El mensaje, si se han dado cuenta, es repetitivo, 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 se reitera, se repite, se reafirma. La pregunta es ¿por qué se repite tanto esto, tanto? Tenemos que entenderlo, repetírnoslo hasta que finalmente la conciencia lo asimile. Es la única manera como podemos entender las repeticiones en la adoración. Se repite tanto, no idolatría, que la redención, que esto, que lo otro. Hasta que finalmente lo asimilemos. Hay que seguir repitiendo y hay que seguir diciéndolo. Hasta que lo entendamos y empezamos a entronizar el bien de los modos y atributos de amor en cada aspecto, dimensión y faceta de nuestra conciencia. Y hacerlo regir como premisa para nuestra redención final, de nuestra redención final y de la era mesiánica. Entonces con esto nos despedimos, que pasen como siempre un resto de semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.